Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Conexión Salud, webinars que te acompañan a vivir mejor. Hoy, 5 de marzo, estamos muy contentos de poder abarcar un tema muy interesante que además está en boga y que en Clínicas del Azúcar nos interesa clarificar y brindar información de valor para cada uno de ustedes. Y bueno, pues recordarles que este espacio está pensado y creado para toda nuestra comunidad de pacientes en Clínicas del Azúcar y que sabemos que muchas veces se pueden quedar algunas dudas durante consulta o surgen inquietudes. Y bueno, precisamente de la mano de nuestros expertos es que cada sesión vamos abordando diferentes temáticas a través de enfoques sobre bienestar emocional, nutrición o también desde el área médica. Así que el día de hoy, pues estamos abordando, como les comentaba en un inicio, un tema muy interesante y recordarles que al ser este su espacio, contamos aquí con un chat disponible para que hagan todas las dudas que tengan, compartan inclusive su testimonio si así lo prefieren. La sesión pasada tuvimos por ahí un testimonio en viva voz de una paciente que nos compartía cómo se iba sintiendo. Bueno, todos invitados a también abrir micrófono, solamente hay que levantar la mano. Y también está la sección de preguntas y respuestas para que podamos estar interactuando en este espacio. Bienvenidos a todos y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Les presento a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la licenciada Paola Arispe. Y bueno, Paola es licenciada en nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Paola Arispe también es educadora en diabetes y está certificada por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes. Cuenta con una maestría en gestión estratégica de capital humano y pues 14 años colaborando como nutrióloga en Clínicas del Azúcar. Cabe señalar que Paola pues es la líder de toda el área de nutrición a nivel nacional en Clínicas del Azúcar. Un honor y un gusto tenerte hoy, Pao, en esta charla titulada Resistencia a la insulina, lo básico que debes saber. Comenzamos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Fabi. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la resistencia a la insulina y sobre todo, bueno, qué es lo básico que debemos saber para también ayudarnos a tomar acción, ya sea para identificarla o para tratarla. Entonces, adelante, por favor, vamos a iniciar. Muy bien, aquí el objetivo pues también de este webinar es ahora sí que ayudar a comprender qué es la resistencia a la insulina, qué sucede dentro de nuestro cuerpo, el también reconocer que el prevenir o reconocer a tiempo la resistencia a la insulina nos puede prevenir que avance a vivir con diabetes tipo 2. También involucra una resistencia a la insulina, pues el que bajemos de peso, también el detectarla a tiempo y tratarla nos va a ayudar a sentirnos mejor, con más energía y en general que nuestro estado de salud sea muy óptimo. Entonces, yo los invito, ya Fabi lo compartió al inicio, si ustedes tienen dudas, vayan escribiéndolas en el chat y con mucho gusto las vamos a ir resolviendo porque este tema da muchas preguntas y hay muchas inquietudes. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, vamos a partir desde el inicio, ¿no? ¿Qué es la insulina? Porque bueno, hablamos de resistencia a la insulina y muchas veces la insulina pues solamente la asociamos como este tratamiento que ayuda para el control de los niveles de glucosa. Pero, ¿qué más hace? O exactamente cuál es su función? La que sigue, por favor. Muy bien. La insulina es una hormona que se produce en nuestro páncreas y su función principal es ayudarnos a mantener en rangos adecuados nuestros niveles de glucosa en sangre, ya sea en ayuno o después de cada comida. Yo siempre les doy el ejemplo que la insulina es como una llave y lo que hace la insulina es
Identifica que en nuestra sangre empezamos a acumular glucosa y esta llave va y abre a cada una de nuestras células para que pueda entrar cada una de las bolitas de glucosa que tenemos en nuestra sangre y esta glucosa nuestra célula la va a utilizar como energía. Y esto nos ayuda pues a actividades diarias, ¿no? Desde lo básico como respirar, necesitamos energía para hacerlo, hasta actividades como ejercicio, nuestro día a día, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la insulina es buena, que nos ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y que pues esto nos va a ayudar también a que nuestras células tengan energía. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una resistencia a la insulina? Eh, Nuestro cuerpo, nuestro páncreas sigue produciendo estas llaves, ¿no? O esta insulina, esta hormona. Esta insulina sigue funcionando. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces en nuestras células esta llavecita no es capaz de abrir las puertas para que entre la glucosa a nuestras células. Entonces nuestras células están quedando sin energía, sin fuente de alimento. Entonces empiezan a mandar señales para decir, oye, falto yo. Entonces, el páncreas produce mayor cantidad de insulina para alcanzar a alimentar o distribuir toda esa glucosa que está en nuestra sangre para que pueda entrar a nuestra célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a necesitar nuestro cuerpo más insulina para hacer el proceso. Un ejemplo que yo siempre le doy a los pacientes es, supongamos que tú comes en tu tiempo de comida una porción de arroz y 3 tortillas. Y para esa cantidad necesitas 4 llaves. Digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nuestro cuerpo hace es con esas 4 llaves, ayuda a bajar la glucosa que salió de esos carbohidratos que comemos. En una resistencia a la insulina, en lugar de necesitar 4 llaves de insulina, puede necesitar 8, 10, 12 llaves para intentar guardar todo esto. Y entonces es donde ahora sí que nos damos cuenta que hay una resistencia a la insulina, porque nuestro cuerpo ya no ocupa la cantidad de base, ¿no? Ocupa muchísimo más para ayudar a que nuestras células estén alimentadas con esta glucosa. La que sigue, por favor. Y bueno, muchas veces dicen, bueno, resistencia a la insulina es igual a diabetes y no es así. Que, por así decirlo, si lo pusiéramos en orden, primero aparece la resistencia a la insulina, después brincamos a prediabetes y después a diabetes tipo 2. Los procesos que suceden en nuestro cuerpo son distintos. En como les decía en el ejemplo de la llavecita, ¿no? En la parte de arriba que dice normal saludable, tenemos a nuestro páncreas, la insulina, la representan con una bolita azul, pero imaginemos que es la llavecita, entonces va y abre las puertas de nuestra célula para que la glucosa entre. Ese es el proceso normal que hace todos los cuerpos. Al haber una resistencia a la insulina, ¿qué sucede? Esa llave no puede abrir y el páncreas produce mucha insulina para tratar de compensar y tratar de meter esa glucosa en nuestra célula. Cuando ya hay una diabetes tipo 2, en esta fase nuestro páncreas ya se cansó. Ya dijo, ¿sabes qué? Yo ya hice todo mi esfuerzo, yo ya hasta producí insulina más para ayudar a mantener la glucosa estable. Ya en este momento yo ya no puedo. Entonces es cuando empieza a elevarse los niveles de glucosa, porque no hay insulina suficiente o no funciona de manera correcta para ayudarnos a estabilizar nuestros niveles de glucosa. Entonces, si se fijan, son conceptos diferentes. La gran noticia es que la resistencia a la insulina se puede revertir y podemos volver a que nuestro páncreas vuelva a funcionar de una manera más ordenada. En cambio, cuando ya hay un diagnóstico de diabetes tipo 2, ya no podemos dar marcha atrás. Sí podemos estabilizar nuestros niveles de glucosa, tener un buen control y tener una muy buena calidad de vida, pero ya ahora sí que ya existe este diagnóstico y lo que se hace es, bueno, pues ya trabajarlo en conjunto de manera integral y la resistencia a la insulina igual necesita un manejo integral para ayudar a que nuestro cuerpo vuelva a trabajar de una manera óptima.
La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual se desarrolla resistencia a la insulina? Hay factores que no dependen de nosotros y hay factores que sí podemos modificar o ajustar porque pueden predominar para que se llegue al diagnóstico de resistencia a la insulina. ¿Qué no está en nuestras manos? Uno, la genética. Si tenemos antecedentes oye, ¿sabes qué? Mis papás, mis abuelos vivieron con diabetes tipo 2. Es probable que a lo mejor en algún momento yo pueda tener resistencia a la insulina y también vivir con diabetes tipo 2. Entonces, la genética pues no la podemos modificar. También un factor para desarrollar, perdón, resistencia a la insulina es que nuestra mamá en el periodo de embarazo haya presentado glucosas altas. Esto también pues no depende de nosotros. Entonces, ese también es un factor de riesgo que nos puede llevar a resistencia a la insulina. Haber sido, por ejemplo, bebés también de un tamaño muy grande, eso también influye. Y en las mujeres que vivan con síndrome de ovario poliquístico, es altamente probable que también se pueda vivir con resistencia a la insulina. Entonces, estos factores existen, son factores personales, pero nosotros no los podemos modificar. Pero que sí podemos modificar y que también influyen en el diagnóstico de resistencia a la insulina, pues nuestro estilo de vida. Si llegamos a tener exceso de peso, principalmente grasita, en el área abdominal, hay una mayor relación a tener resistencia a la insulina. Que la alimentación sea muy alta en azúcares refinados, panes, refrescos, jugos, tortillas, etcétera, ¿no? La falta de actividad física, obviamente siempre recomendamos mantenernos activos, pero al día de hoy es más común nuestros trabajos, el estilo de vida, que nuestra actividad física sea muy poco. Y también el dormir mal. El dormir menos de 7 horas también está relacionado que puede afectar la manera en la que funciona nuestra insulina. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se ve y cómo se siente la resistencia a la insulina? Aquí es bien importante que, pues obviamente estos datos, si nosotros identificamos algo de esto, pues vayamos a consultar para que nos puedan dar un diagnóstico oportuno. Pero el principal signo de una resistencia a la insulina son estas manchas oscuras que empiezan a aparecer en el cuello, en las ingles, en las axilas. Hay veces que creemos que, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo una higiene adecuada. Y no es así. Esta coloración oscura se llama acanthosis nígrida y es la principal característica de la resistencia a la insulina. También se pueden generar ciertas verruguitas, sobre todo en esta sección del cuello, también un poquito por esta parte, en algunos pliegues que pueden llegar a salir o incluso en esta zona de aquí también se pueden identificar. Acné y sobre todo el acné muy relacionado también al síndrome de ovario poliquístico. Podemos tener antojos dulces, pero en exceso, ¿no? Todo el tiempo querer consumir algo dulce, o sea, sentir esta necesidad continua. Cansancio y somnolencia, hay que recordar que pues, nuestro cuerpo está trabajando a marchas forzadas para en una resistencia a la insulina, produciendo mayor cantidad de insulina. Entonces, se puede sentir cansado, se puede sentir con somnolencia. También empieza a haber una acumulación de peso, sobre todo en grasita en el área abdominal, y podemos llegar a tener dificultad para perder peso. Esto es algo muy común, ¿no? Hay veces que las personas llegan a la consulta y te dicen, oye, es que yo antes bajaba de peso haciendo ejercicio, cuidando mi alimentación y ahorita, aún y que estoy haciendo esos cambios, no logro tener pérdida de peso. Pudiéramos hablar de resistencia a la insulina. Puede haber cambios de humor constantes y una fatiga después de comer, sobre todo un tiempo de comida muy alto en carbohidrato. A la hora, a las 2 horas, de repente ya andamos con el sueño, ¿no? Y eso también es por el mismo efecto de que pues, nuestro cuerpo está produciendo mucha cantidad de insulina para tratar de equilibrar el efecto de lo que comemos. Y ojo, no significa que los carbohidratos sean malos, y al rato lo vamos a desmenuzar, pero pues al final, si hay un descontrol en la manera en la que nuestro cuerpo está reaccionando con lo que comemos, pues habría que cuidar, ¿no? Lo que nosotros comemos. La que sigue, por favor.
¿Y cómo podemos diagnosticar? De que, oye, ¿sabes qué, Paola? Tal vez de los signos que me acabas de compartir, yo me identifico con algunos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, pues, es la parte bioquímica, la parte química, ¿no? Hacer estudios de laboratorio que nos ayuden a dar un diagnóstico. ¿Cuáles son los estudios que se pueden llegar a pedir para evaluar la resistencia a la insulina? La glucosa en ayuno, también la insulina en ayuno. Hay otro estudio que se saca justo de una relación entre la glucosa y la insulina en ayuno que se llama el índice COMA. Estos tres son base y son fundamentales para ayudarnos a evaluar cómo está funcionando nuestro cuerpo. La hemoglobina glucosilada, esta pues nos da el promedio de nuestros niveles de glucosa en los últimos 3 meses, entonces también nos puede ayudar en esta fase. Y como complemento, un perfil de lípidos, que el perfil de lípidos es donde pues miren cómo está nuestro colesterol, triglicéridos, grasas HDL, LDL. Entonces, hay una relación importante entre la resistencia a la insulina y una elevación en los triglicéridos. Y también estudios para evaluar cómo está nuestro hígado. Porque también hay una relación entre que si la persona tiene resistencia a la insulina, puede llegar a tener hígado graso. Entonces, esos estudios son complementarios que también se pueden llegar a pedir y que nos pueden ayudar para definir el diagnóstico. La que sigue, por favor. Ahora, recordemos que, bueno, cada persona es diferente, pero a manera general, para que ustedes tengan una idea de cuál es lo adecuado en estos estudios de laboratorio, nuestra glucosa en ayuno debe de estar entre 70 y 100. Ese sería como el rango esperado. La insulina en ayuno puede estar entre 2,6 a 24,9. Si la insulina en ayuno sale muy alta, pudiéramos estar hablando de resistencia a la insulina. Pero el índice COMA es muy adecuado para identificar el diagnóstico. Lo ideal sería estar a menos de 1,96, aquí estamos hablando que no tenemos resistencia a la insulina. Entre 1,97 y 3 del índice COMA puede haber una sospecha y mayor a 3 pudiéramos hablar de una resistencia a la insulina. Ojo, cada caso es diferente y es importante que la interpretación de los resultados se lleve a cabo por un especialista del área médica, ya que son los que nos van a ayudar a definir en conjunto con signos, con síntomas, antecedentes, para definir si vivimos o no con resistencia a la insulina. Porque luego hay veces de que, oye, pues como que sale un poquito alto, pero como que estoy en este rango, entonces tengo, no tengo. Entonces es importante siempre, si nos hacemos estos estudios, que sean interpretados por el área médica. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué puede suceder si no tratamos la resistencia a la insulina? Eh, Podemos llegar a desarrollar diabetes tipo 2, hígado graso, enfermedades del corazón, obesidad e incluso infertilidad. Esto en las personas sobre todo que tienen SOP y que no está controlado el SOP. Pero la buena noticia es que la resistencia a la insulina se puede tratar y se puede revertir. Es como todo, ¿no? Una vez que hay un diagnóstico de resistencia a la insulina, empezamos a hacer cambios y es algo que debemos de estar monitoreando de manera continua para garantizar que una vez que ya esté estable, que sigamos así. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se puede revertir? Puede obviamente ayudar el reducir el peso, pero el peso principalmente hablando de porcentaje de grasa corporal. También el empezar a hacer actividad física nos va a ayudar a mejorar la manera en la que nuestra insulina en nuestro cuerpo está funcionando. Realizar cambios en la alimentación es fundamental. Incrementar el consumo de fibra, reducir alimentos que contengan azúcares, el cuidar las grasas, esto también es clave, ayudarnos a un mejor control y a que pues nuestra insulina no se estimule demasiado. Se puede llegar a sugerir que una dieta mediterránea es una excelente opción para personas que tengan resistencia a la insulina, diabetes,
un descontrol en los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de omega 3 y cuando vivimos con alguno de estos padecimientos, pues hay un estrés dentro de nuestro cuerpo, hay una inflamación, que no es una inflamación que nosotros podamos ver, pero está adentro, entonces el omega 3 ayuda mucho en esta fase. No siempre podemos todas las personas llevar un estilo de dieta mediterránea. Aquí es donde los invitaría siempre a recibir orientación por parte del área de nutrición para ayudar a evaluar, bueno, qué alimentos puedes incluir con omega 3, qué otros a lo mejor en este momento no están en tu posibilidad, pero te doy otras alternativas que te van a ayudar o evaluar el caso de suplementar, ¿verdad? También el dormir bien es fundamental, es importante. Y yo sé que vivimos ahora sí que en días muy agitados y con miles de actividades, pero también hay que darle importancia a nuestro descanso. También es importante un tratamiento multidisciplinario. Esto quiere decir tener un acompañamiento con nutrición, enfermería, psicología, laboratorios que nos ayuden a ir mejorando, a tener resultados, a tener un acompañamiento. Y muchas personas me preguntan, oye, ¿y es necesario medicamento en la resistencia a la insulina? Y la respuesta es que depende también de la evaluación que nos haga el área médica. Eh, la que sigue, por favor. Y bueno, ya hablando como algunas recomendaciones, algunos consejos para empezar a hacer cambios en lo que, oye, si vivo con resistencia a la insulina, bueno, ¿qué puedo hacer? O si sospecho, pues bueno, ¿qué puedo hacer mientras me hago mis estudios? Empezar a hacer cambios en nuestra alimentación. Y ojo, hacer un plan de alimentación o tener un acompañamiento nutricional no significa, ya me van a quitar lo que me gusta, no es así porque no, el secreto no es este, no es prohibir los alimentos, es más bien evaluar cuáles son las porciones adecuadas para cada uno de ustedes. La combinación de alimentos es fundamental y es clave para ayudarnos a regular la resistencia a la insulina, tener un acompañamiento nutricional que nos vaya guiando y orientando sobre los cambios y cómo podemos lograr el cambio, al igual que el acompañamiento con el área de psicología, porque pues al final se ocupa la mancuerna de las ambas áreas y también pues conocer cómo reacciona nuestro cuerpo cuando consumimos ciertos platillos. Para arrancar, mi sugerencia sería que nuestro plato, cuando vayamos a consumir, luzca algo así como la imagen que les muestro. Una muy buena parte de verduras, ya que las verduras tienen fibra y la fibra me va a ayudar a que lo que comemos y que se va transformando en glucosa, en azúcar, no pase toda esa glucosa al mismo tiempo a nuestra sangre. Hagan de cuenta que hace como una mallita, entonces va pasando poco a poquito esa glucosa. Eso también sirve para las personas que viven con diabetes. Entonces, esto nos va a ayudar a que también el páncreas no esté generando mucha cantidad de insulina, sino que también esté más tranquilo a la hora de funcionar. Después de consumir como las verduras, la siguiente parte de nuestro plato, dividirlo en una porción de proteína. Aquí es importante las proteínas y pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Ambas fuentes son correctas. Y otra parte de cereales o carbohidratos, ¿no? Como arroz, tortilla, alguna pasta integral, quinoa, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a hacer este equilibrio, vamos a tener como muy buenos resultados. Las verduras, siempre les digo, la cantidad que ustedes deseen, ¿no? O las verduras que ustedes deseen, las que más les gusten, marcan mucho la diferencia para el control en la resistencia a la insulina. La que sigue, por favor. Muy bien. El segundo punto es incorporar más movimiento. Si no estamos acostumbrados a hacer una rutina de ejercicio y un día nos levantamos y decimos, hoy me voy a aventar una hora de ejercicio, al día siguiente vamos a amanecer muy adoloridos y muchas veces perdemos esa motivación porque es como, no puedo, o sea, me duele hasta la punta del cabello, ¿no? Entonces, hay que empezarlo de manera gradual y poco a poco. ¿Cómo podemos iniciar a tener más movimiento? Hacer una caminata en nuestra casa, en algún parque,
Podemos iniciar la actividad con 10 minutos. Oye, me sentí bien, al día siguiente me sentí bien. Oye, bueno, pues aumentarle 15 minutos, 20 minutos. A lo mejor a los 20 minutos yo ya sentí que es, oye, ya me está costando un poquito más de trabajo. Bueno, mantenerlo 20 minutos en lo que agarramos condición y así hasta llevarlo a los 30 minutos. También podemos hacer pequeñas actividades como dejar el automóvil más retirado, utilizar escaleras en lugar de elevadores o escaleras eléctricas. Podemos también generar actividades en familia que impliquen movimiento. Oye, pues en lugar de a lo mejor ir al cine, podemos programar la visita a un parque para caminar, jugar, bicicleta. Eso va a ayudar al movimiento, pues no nada más de ustedes, sino también de toda la familia. Pasear a la mascota también puede ser un gran momento para ayudarnos a caminar, a movernos un poquito más. Si queremos empezar a hacer ejercicio, yo les recomiendo buscar una actividad que les guste, que sea de su agrado. Aunque bien, más adelante vamos a ver como cuáles son los ejercicios que más te recomiendan. Al final, también la intención es que busquen un ejercicio que les guste, que les motive. Esto va a ayudar a que duren más tiempo haciendo esta actividad física, ¿no? Y lo ideal sería lograr 150 minutos de ejercicio a la semana. Ojo, el ejercicio es esta actividad estructurada que tiene calentamiento, hacemos el ejercicio y estiramiento. Hay veces que nos confundimos y decimos, oye, pues ya barrí, ya trapié, ya subí, bajé escaleras todo el día. ¿Esto ya es ejercicio? No, estas son actividades diarias. El ejercicio es lo que tiene una estructura. Entonces, si nunca hemos hecho ejercicio ni tampoco nos movemos mucho, empecemos poco a poco y ya que tengamos un mejor ritmo, podemos empezar a hacer como un ejercicio más en forma o podemos hacer un ejercicio tranquilo, compacto, para ir sintiendo cómo nos va con la actividad o con el entrenamiento y luego después subirlo hasta llegar a 150 minutos por semana. Se puede distribuir de diferentes maneras. 30 minutos diarios o tal vez un día sí y un día no y el ejercicio de entrenamiento 1 hora. Pues ahora sí que como se vaya ajustando mejor para alcanzar esta meta de 150 minutos. La que sigue, muy bien. Y el punto de dormir. Muchas veces dicen, ay, es que no sé, o sea, hay veces sí es increíble que hay personas que me dicen, oye, es que yo duermo nada más 4 horas, ¿no? Y al final, pues el cuerpo en cierto punto, pues se adapta a trabajar con esas 4 horas, pero con el tiempo, pues como dicen, nos va a cobrar la factura. Entonces, es importante garantizar un buen descanso. El buscar al menos dormir 7 horas, si cumplimos las 8 horas, pues estaría fenomenal. ¿Cómo podemos hacer para empezar a organizarnos y poder alcanzar estas horas para dormir? Podemos fijar un horario para dormir y despertar. Esto va a ayudar a que nuestro cuerpo se programe y que cada vez que empiece, pues ahora sí que a llegar la hora de dormir, empezar a mandar señales de que ya ocupamos descansar y también se va a acostumbrar a despertar a la misma hora. Otro punto que podemos hacer para garantizar un buen dormir es limitar el uso de celulares, pantallas, televisiones, al menos mínimo 30 minutos antes de dormir. Si se puede 1 hora antes, muchísimo mejor. Evitar bebidas con cafeína en la tarde o en la noche. Y aquí hay personas que me dicen, oye, yo tomo café para dormir y duermo y descanso muy bien. Adelante, lo pueden seguir tomando, pero hay personas que son muy sensibles a la cafeína y que si se toman un café en la noche, andan con el ojo pelón en vigilia muchas horas durante la noche. Entonces, mejor utilizar este tipo de bebidas más en la mañana y en la noche, si queremos algo tibio o algo calientito, preferir algún té, puede ser algún té relajante como de manzanilla, hierbabuena, de lavanda, que nos puede ayudar a tener un descanso y que nos ayuda a relajar. Apagar todas las luces para dormir sería lo ideal, aunque yo sé que pues hay veces que no vivimos solos, ¿verdad? Compartimos espacios. Si es imposible apagar todas las luces, podemos comprar algún antifaz que nos ayude o limite la luz externa, porque si nuestros ojos siguen detectando luz, se va a mantener siempre como en un estado de alerta. Entonces, para poder descansar mejor, podemos hacer esta estrategia.
También pues crear un ambiente agradable, tal vez una media hora antes, utilizar algunos de estos aceites esenciales para que huela rico nuestro cuarto. Si se va a utilizar una vela, nada más cuidado, apagarla antes de dormir, nada más como para crear el ambiente y el aroma. Esto puede ayudar, a algunas personas les gusta. Y también algo que sirve mucho es exponernos a la luz solar en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque la luz de la mañana, cuando recién sale el sol, ayuda a que nuestro sistema internamente se active, que interprete que ya es de día y es momento de empezar nuestras actividades. Y al atardecer, el sol emite una luz más naranja. Y también esta luz nuestro cuerpo la interpreta como ya va a ser momento de dormir. Entiendo que hay personas que tienen cambios de horarios, turnos y demás, que no siempre pueden llegar a dormir por la noche, pero sí buscar que si van a dormir a la mañana, pues estas cosas, no tomar cafeína, utilizar un antifaz, porque va a ser imposible que no haya luz, al menos de que tengamos como un espacio muy, muy bien con cortinas que impidan la luz. Esto nos va a ayudar para dormir y descansar mejor en caso que tengamos que hacerlo en la mañana o en la tarde por nuestros horarios de trabajo. La que sigue, por favor. Y bueno, eh, ¿qué se habla sobre los mitos, no? Hay muchas cosas que hay al aire con respecto a la resistencia a la insulina. Entonces, quiero compartirles algunos mitos que suenan fuerte y voy a darles como una explicación de cada uno de estos. La que sigue, por favor. Uno de los mitos es, vives con resistencia a la insulina, tienes que dejar por completo los carbohidratos, y esto es falso. Los carbohidratos es nuestra fuente de energía, por lo cual pues no se recomienda eliminarlos al 100%. ¿Qué es importante aquí en esta parte? Obviamente hay de carbohidratos a carbohidratos. Si el carbohidrato tiene azúcar simple, pues claro que va a haber un impacto, perdón, en el tema de la resistencia a la insulina. Pero si es un carbohidrato de buena calidad, de fibra, su absorción va a ser más lenta. Entonces, aquí la clave es buscar el apoyo de nutrición para que nos digan, oye, ¿qué tipo de carbohidratos necesito? ¿Cómo los debo de preparar? ¿Cómo los puedo incluir en mi alimentación para que no me afecte en el tema de la resistencia a la insulina? Y pues, ¿cuál es la cantidad adecuada? Yo siempre les digo que los extremos siempre son malos. O sea, como consumir en exceso el carbohidrato, pues nos lleva a una afectación, también el que no los consumamos. Entonces, siempre buscar tener una asesoría nutricional nos va a ayudar a no sentirle miedo a los carbohidratos, a consumirlos con seguridad y bien equilibrados, y esto nos va a traer beneficios en la mañana, porque el cuerpo reacciona cuando los consumimos. La que sigue, por favor. Resistencia a la insulina es igual a diabetes, también este mito se escucha mucho y bueno, como lo platicábamos al inicio, pues esto es falso. Al final, la resistencia a la insulina actúa distinto a la diabetes tipo 2, pero lo que sí es que las dos deben de ser tratadas y hay que estarlas vigilando pues para mantener un estado de salud óptimo. La que sí. Es verdad que la resistencia a la insulina se soluciona bajando de peso, y esto es una verdad a medias. ¿Por qué es verdad a medias? Porque la resistencia a la insulina también le puede dar a las personas que tienen un peso adecuado. Entonces, si la persona tiene un peso adecuado, pues ¿cómo le vamos a indicar que baje de peso, verdad? Y también la misma resistencia a la insulina genera una dificultad en algunas personas para bajar de peso. Entonces aquí yo siempre les digo que no nos enfoquemos solo en la meta de bajar de peso, que busquemos ampliar y mejorar todos los aspectos en conjunto con respecto a la resistencia a la insulina. Uno, ¿cómo? ¿O cuál es la clave de esto, no? Cuidando la cantidad de carbohidratos. Hay personas que al hacer modificación en su alimentación, definitivamente empiezan a ver un cambio en la reducción de peso. Esto puede suceder y pues obviamente nos va a ayudar también a mejorar la respuesta de la insulina a lo que comemos. Movimiento diario. Es fundamental hacerlo.
aumentar la masa muscular. También hay una relación en que si nosotros generamos más músculo, le ayudamos a nuestro cuerpo también al tema de la resistencia a la insulina. Reducir el estrés y dormir mejor también influye muchísimo. Seguir un tratamiento integral y sobre todo también esta parte de estar monitoreando nuestros niveles para darnos cuenta cómo estamos, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina no solamente es bajar de peso, es buscar hacer cambios y muchas veces estos cambios nos van a llevar como consecuencia a una pérdida de peso. La que sigue, por favor. Los GLP-1 es la única opción de tratamiento. Ahorita vemos mucho en tendencia el uso de estos medicamentos inyectables para mejorar o perder peso y con esto mejorar la resistencia a la insulina. Y no, esto es falso. O sea, sí funcionan para esto, pero no es la única opción de medicamento. Hay otras alternativas de tratamiento que ayudan para el control de la resistencia a la insulina. En este punto es muy importante ir con una valoración al área médica para evaluar, en caso de que sí seas candidato, pues cuál sería el tipo de GLP-1 más indicado para ti, la dosis, la frecuencia en la que lo vas a usar. Y si el GLP-1 no es la alternativa de medicamento, ¿qué otras alternativas son ideales para ti? Considerando pues también tus laboratorios, tus signos y síntomas que presentas. La que sigue, por favor. El ejercicio de fuerza me ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y esto es verdadero. El ideal sería que nuestro ejercicio o nuestra rutina de ejercicio tenga al menos 2 o 3 días de entrenamiento de fuerza. Y esto puede ser con una rutina en la cual pues tengamos ejercicios que involucren peso, como las pesas, también podemos trabajar con nuestro propio peso. Otros días intercalarlo con algo cardiovascular, o sea que puede ser caminar, trotar, correr, bicicleta, bailar. Y también otro ejercicio que ayuda mucho es el entrenamiento de HIIT. Este tipo de entrenamiento lo que hace es estructurar y te dice, empiezas a un ritmo calmado, después aumentas la intensidad del ejercicio durante cierto tiempo, ciertos segundos, y luego después vuelves a bajar la intensidad. Es así, repetitivo el HIIT. Cualquiera de estos tipos de entrenamientos funcionan muy bien. Yo sé que hay personas que dicen, ay, es que no me gustan las pesas. Puedes empezar a probarlo, ¿verdad? A veces tenemos un concepto de que las pesas no son lo adecuado, y que para bajar de peso primero tengo que hacer cardio. La realidad es de que no. Cada uno de estos ejercicios tiene un impacto positivo en nuestra salud y nuestra resistencia a la insulina en caso de vivirla. Entonces, anímense a probar varios tipos de entrenamiento y si no, y dices tú, oye, es que yo nunca he hecho ejercicio, quiero llevármela poco a poco, al final la intención es también empezarnos a mover. Entonces, hay personas que les funciona caminar en el parque, está perfecto, y dentro de esa caminata pueden programar algunos episodios de ti. De decir, hago mis estiramientos, la primera vuelta al parque la hago caminando y cada en un plazo, por ejemplo, 30 segundos, camino más rápido o hago un trote o corro y luego después 1 minuto recupero el ritmo tranquilo y luego otra vez 30 segundos como de más alta intensidad y luego la bajamos. También en esta parte del ejercicio es importante que también sea valorada y lo platiquen con el área médica, sobre todo pues para si llegaran a tener algún otro diagnóstico adicional a la resistencia a la insulina, pues que tengan como la aprobación o que también puedan identificar el mejor entrenamiento. Pero estos tres son ideales para el manejo de la resistencia a la insulina y con mucho énfasis en el ejercicio de fuerza. La que sigue, por favor. Y bien, no sé si en ahora sí que en esta fase de preguntas, alguno de ustedes quisiera abrir micrófono o Fabi, no sé si vi que estuvieron ahí haciendo algunas preguntas, entonces podemos empezar con esas preguntas. Así que como me indiquen. Claro que sí, Pau. Pues
Nos han llegado aquí un par de preguntas y sigue abierta la invitación si alguien quisiera abrir micrófono y compartir su testimonio, cómo se ha sentido, cómo llegaron, cómo están hoy. Nos ayuda mucho también este espacio para red de apoyo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que vive una persona resulta que es muy similar a lo que está viviendo otra o ya lo vivió y puede dar ahí un consejo, ¿no? Entonces, ayuda bastante. Siéntanse en confianza de, si alguien gusta abrir micrófono, puede colocarnos aquí en el chat o levantar la mano. Bueno, en lo que se animan, les voy compartiendo aquí lo que nos dice Juan Rocha, que ya también estuvo en el webinar anterior. Qué gusto que hoy también nos acompañe. Dice, buenos días. ¿Por qué es necesario bajar de peso? Recién nacido me comentó mi mamá que pesé 5 kilos y no bajé de peso hasta la juventud. Primero, hasta la juventud primero, pero nunca me causó daño el sobrepeso. En el 2017 se presentó la diabetes y él culpaba al temblor, al terremoto que hubo en Ciudad de México, pero la doctora me dijo que ya la traía hace tiempo. Actualmente no bajo de 87 y llegó pesando 95 kilos. Y como señaló usted, vengo de familia con diabetes por parte de su mamá. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la pérdida de peso? ¿Se acuerdan que les platicaba que nuestras células tienen estas puertitas y la insulina entra es como la llavecita para abrir? Cuando hay un exceso de peso, de grasa corporal, principalmente de grasa, muchas veces el problema es que esa grasita se empieza como a acumular en donde tiene que como entrar la insulina para abrir las compuertas. Entonces, es por esto que se recomienda la pérdida de peso. Conforme vamos bajando la grasita, ayudamos a que estos receptores estén más reactivos y esto ayuda a que también el páncreas no genere tanta insulina en su momento, ¿no? Entonces, en respecto a la resistencia a la insulina, para esto nos ayuda la pérdida de peso. Y que bueno, que también sabemos que el peso, sobre todo el exceso de grasita en nuestro cuerpo, está asociado también a la larga a otros padecimientos, hipertensión, diabetes tipo 2, hígado graso, enfermedad del corazón, etcétera. Entonces, también nos conviene tener una pérdida de peso saludable, ayudarnos a prevenir algunos de estos padecimientos. Hablando de la experiencia que nos comparte de el momento en el que le diagnosticaron diabetes, efectivamente, esto en muchas de las personas que reciben un diagnóstico de diabetes tipo 2 está asociada a algún evento fuerte, algún susto, algún accidente, alguna situación. Por ejemplo, el sismo pues fue una emoción muy fuerte, ¿no? Y muchas veces cuando hay un episodio de estrés, un mecanismo normal que tiene nuestro cuerpo es producir una cantidad de glucosa para prepararnos para la acción. Nuestro cuerpo no sabe exactamente qué es el estrés que estamos viviendo. Él lo único que siente es la persona va a necesitar correr, actuar rápido y va a necesitar glucosa para hacerlo. Entonces, es común que en estos episodios se eleve la glucosa. Cuando hay un diagnóstico de diabetes tipo 2, nuestro cuerpo no es capaz de volver a estabilizar los niveles de glucosa en rangos normales. Entonces vamos, sucede el accidente, sucede el evento, hay un chequeo de por medio, nos revisan nuestra glucosa, está alta y luego de ratito nos la vuelven a revisar y sigue alta. Entonces es por esto que ahí es donde se descubre que es el diagnóstico de diabetes y muchas personas lo asocian al evento, pero realmente es que esto nos habla de cuando no alcanzamos a bajar y estabilizar la glucosa, esto nos habla de que ya teníamos tiempo atrás con niveles de glucosa altos y no nos habíamos dado cuenta. Muchas veces la diabetes tipo 2 no genera signos y síntomas, como algunas otras personas que sí los pueden tener. Entonces, generalmente, pues se asocia con eso. Y por último, la verdad es de que ha tenido una pérdida de peso muy adecuada, ha reducido el peso. También hay que reconocer que aunque existen parámetros de lo que se marca un peso ideal, también influye mucho nuestro tipo de cuerpo, nuestra composición.
Y muchas veces tenemos una composición más mediana, más robusta, que hay veces que no vamos a poder alcanzar un peso ideal. Pero sí que es importante nuestros laboratorios que estén estables. Y hablo de cualquier padecimiento en esto, o sea, resistencia a la insulina, diabetes, dislipidemia, hipertensión, cualquier padecimiento. Tener nuestros laboratorios estables, tener hábitos de salud estables, el que la grasita del área abdominal se reduzca y esto nos va a llevar a seguir manteniendo un estado de salud óptimo, aunque no alcancemos como el peso ideal. Pero la verdad es de que lo felicito, la pérdida de peso que ha tenido es muy buena. Entonces, hay veces que nos, como que se atora ahí un poquito el valor, como que ya vemos de que hay nomás 200 gramos, 100 gramos, conforme vamos llegando como a nuestro peso adecuado, la pérdida de peso empieza a ser un poquito más lenta, pero mientras sigamos sosteniendo todos estos puntos que les comparto, vamos a tener un estado de salud adecuado. Así que felicidades, señor Juan. Va avanzando. Gracias, gracias, Pau, por resolver esta duda. Y bueno, hay tres preguntas que se hacen la misma y tiene que ver con los estudios de laboratorio que se tienen que realizar para confirmar si existe resistencia a la insulina. Son tres personas que tienen esta duda y hay un slide que me gustó mucho porque justo los resume. No sé, Fer, si podrías por favor colocarlo para que les sea más sencillo, en lo que Pau aquí nos comparte cuáles son. Vamos a recordar cuáles son esos estudios. Muy bien. Los estudios que se utilizan para apoyarnos en el diagnóstico de resistencia a la insulina es glucosa en ayuno, insulina en ayuno, el índice FOMA y en algunos casos la hemoglobina glucosilar. También, dependiendo del caso, el área médica puede solicitar un perfil de lípidos o algunos estudios que nos ayuden a evaluar nuestra función de nuestro hígado. Pero prácticamente los cuatro primeros son los más relacionados que nos ayudan para saber cómo está nuestra glucosa, nuestra insulina y si ambas están funcionando de manera correcta. Fer, ¿me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Y hablando de, oye, ¿cuáles son los rangos correctos en cada uno de estos estudios? Pueden tomarle, si gustan, una foto. Hablamos que la glucosa en ayuno sería entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. La insulina en ayuno, el rango adecuado puede ir desde 2,6 a 24,9. Y el índice FOMA, que es la relación entre cómo funciona la glucosa y la insulina, para no tener un diagnóstico de resistencia a la insulina, se buscaría que sea menor a 1,96. Hay personas que pueden estar entre 1,97 y 3 y pueden tener ciertas sospechas. Es por esto, y reitero, y puedo ser muy repetitiva en esto, es por esto y es necesario que un médico interprete estos estudios y no dejarnos llevar solamente por los resultados, ¿verdad? Porque luego pasa de que, ay, no, pues es que la insulina está bien, la glucosa salió alta, entonces son muchos como factores que se conjugan, ¿no? Entonces es importante acudir, ya hablando de un índice FOMA mayor a 3, pudiéramos estar hablando de una resistencia a la insulina, pero aquí es bien importante la evaluación médica, signos, síntomas, antecedentes para ayudarnos para definir si estos estudios están correctos o debemos de tomar acción para empezar un tratamiento en el manejo de la resistencia a la insulina. De hecho, todos estos estudios, y complementando a lo que comenta Pau, los realizamos en clínicas del azúcar. Los tenemos disponibles con los precios accesibles que nos caracterizan, así que pues pueden también programar. Hay algunas, si ustedes ya son pacientes, que la mayoría sí, pues ya algunos están incluidos dentro de su membresía, ¿verdad? Habría que acercarse por allá a recepción para que les puedan dar información, pero todos los tenemos disponibles, ¿ok? Y incluso, Fabi, como complemento, en Clínicas del Azúcar tenemos una membresía que específicamente trata y aborda el tema de la resistencia a la insulina y también una pérdida de peso saludable. Y justo esos estudios se hacen en específico en esa membresía.
Entonces, pueden hacerse los estudios ya sea de manera independiente, como lo comentas, en todas nuestras clínicas contamos con un laboratorio para que puedan hacerse esos estudios de chequeo. Y también dentro de la membresía de resistencia a la insulina hay un monitoreo en específico con estos estudios de laboratorio que nos ayudan a dar un panorama más completo y ayudarlos a tratar la resistencia a la insulina. Muy bien, de hecho nos comenta por aquí Valeria Arevalo, sí, a mí me harán perfil de lípidos e índice OMA este fin de semana con mi membresía. Ah, excelente. Qué bueno que vaya a sus seguimientos, es vital. Exacto. Y que pues además, aunque le duela a uno expresar esto, pero pues también el factor edad influye mucho. Entonces, a partir de los 35 años se recomienda empezar a hacer monitoreos ahora sí que saber cómo estamos, ¿no? Hacer los laboratorios de manera periódica. La glucosa, la insulina en ayunas ya es algo que se empieza a pedir como de manera más cotidiana, más constante justo porque se busca pues que las personas identifiquen resistencia a la insulina a tiempo y que no llegue hasta un diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, ya cada vez es más frecuente el que nos soliciten esos estudios. Entonces, pues todos los que somos mayores de 35 años, hay que ir palomeando estudios de laboratorio, nuestros chequeos, para ayudarnos a garantizar que estamos bien. Y si hay algo desajustado, acudir con los especialistas para recibir un tratamiento por Este comentario tan valioso, Pau, me lleva a hacer la siguiente pregunta que nos hace por aquí Sara García desde Tuxtla Gutiérrez. Bienvenida, Sara. También nos ha acompañado en los otros webinars. Qué bueno que esté aquí. Y dice si la resistencia a la insulina podría ser un síntoma en la etapa de la menopausia, hablando de la edad, ¿no? correcto. En etapa de menopausia, obviamente empiezan a incrementarse riesgos de padecer ciertos padecimientos. No es una generalidad, o sea, tampoco es como alarmar y, ya vivo con menopausia, ya voy a tener estos padecimientos, no, pero se sugiere que al entrar en un estado de menopausia, empecemos a monitorear nuestra glucosa, nuestra insulina, perfil de lípidos, la química sanguínea, porque sí se pueden llegar a alterar y la intención es pues detectar a tiempo, ¿no? Si no sabemos cómo está nuestro cuerpo funcionando, pues difícilmente podemos tener una acción. Pero sí, hay una relación en la fase de menopausia que puede llegar a tener resistencia a la insulina. Muy bien. Nos preguntan por aquí Carla Yanina Arteaga, ¿dónde se atiende, Carla? Muy puntual en llegar hoy al webinar. Nos pregunta que qué es la dieta mediterránea, que también suena mucho por ahí. ¿Qué es, Pau? Muy bien. La dieta mediterránea es un tipo de dieta que está diseñada para brindar al cuerpo omega 3 antioxidantes. La dieta mediterránea, la base son grasas saludables. Incorporar alimentos como el aceite de oliva, aguacate, semillas, almendras, nueces, cacahuates, proteínas como ricas en omega 3, salmón, atún. Digo, estos dos, pues sabemos que a veces hay dificultades para conseguirlos, pero en México podemos conseguir la sardina. La sardina en aceite de oliva mantiene un buen contenido de omega 3 y la podemos encontrar muy fácil. Entonces podemos empezar a incluirla. Ahorita que es temporada de cuaresma, pues va fenomenal esta recomendación. También dentro de la dieta incluí una gran variedad de verduras y frutas. Obviamente las frutas, pues sí, cuidando la cantidad, pero todos estos alimentos nos generan una buena cantidad de antioxidantes, nos brindan omega 3 y nos ayuda o está asociado a que al incluir este tipo de alimentos tenemos una mejor salud metabólica, mejora nuestros niveles de glucosa, de presión, de colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina. Entonces vale mucho la pena incluir estas fuentes de alimentos que les comparto para ayudarnos a brindarle a nuestro cuerpo los antioxidantes que necesita. Se atiende Carla Yanina en Jutepec, Morelos. Muy bien, allá en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera.
al equipo de nutriólogos que están en la sucursal de Cuernavaca y con mucho gusto le pueden dar una orientación más profunda, sobre todo pues considerando también la disponibilidad de alimentos. Digo, hay regiones en nuestro país que es más fácil conseguir ciertos alimentos y otros no tanto. Entonces, los nutriólogos de la sucursal pueden apoyarla para empezar a tornar o cambiar un poco la en caso de que usted lo decida, a algo más mediterráneo, lo podemos lograr con alimentos que podemos conseguir acá mismo. Excelente. Y otra duda que inclusive se ha tocado en algunos temas que has dado, Pau, tiene que ver con el orden de los alimentos. Nos comenta Valeria Arévalo, ¿en qué orden se deben comer los alimentos? Y también, ¿qué frutas sí podemos comer? Ok. El orden de los alimentos sí puede ayudar también a reducir la manera en la que nuestro cuerpo reacciona y produce la insulina cuando empezamos a comer. Eh, Se puede manejar, iniciar con las verduras, posteriormente comer los alimentos de origen animal, en este caso las proteínas, las grasas como el aguacate, almendras, nueces, los podemos incluir en esta fase y dejar hasta el final los alimentos que contengan carbohidratos. Este, Esto nos puede ayudar en los dos padecimientos, tanto en diabetes tipo 2 como en resistencia a la insulina, pero no siempre podemos seguir el orden de los alimentos. O sea, yo siempre les doy el ejemplo. Oye, pues está muy bien cuando en tu comida tienes tu proteína, tu carbohidrato y tus verduras, ¿verdad? Lo puedes identificar y hacer muy bien. Pero, ¿qué sucede si vas a comer unos tacos? ¿Qué sucede si vas a comer unos chilaquiles? Ni modo que te pares el pollo o el huevo y luego después los totopos, o sea, ya no se vuelve a funcionar. Entonces, en caso de que sea una preparación que involucre la mezcla del carbohidrato dentro de la preparación, sí o sí necesitamos arrancar con las verduras para que el impacto sea muchísimo menor, ya sea en nuestra glucosa o en la manera en la que la insulina reacciona. Entonces, esa sería como la recomendación con respecto al orden de los alimentos. Es una técnica que funciona si hay resultados, pero al final, si por ciertas circunstancias no la podemos seguir con ese orden, al menos garantizar iniciar con verduras. Eso marca mucho la diferencia. Muy bien, nos llevamos esa tarea entonces, de comer en orden para que no nos afecte ahí a los picos de glucosa. Otra pregunta que nos hacen por aquí es de Las Verónica. frutas. Ah, las Me faltó frutas. las Sí, es frutas cierto, ahorita sí que es vi cierto. el Adelante. mensaje. Las frutas todas pueden consumir. Realmente no, en la resistencia a la insulina no hay una fruta prohibida. Sí es importante cuidar la cantidad de fruta que consumimos, eso sí, cada fruta tiene su porción adecuada que nos puede ayudar a mantener un mejor control. Con respecto a las frutas, yo me inclino más por recomendar frutas que contengan fibra, por ejemplo, que nos podamos comer esa fibra, una manzana, una pera, ciruela, durazno, la fibra no la podemos consumir, entonces nos va a ayudar a que el impacto no sea tan alto. Pero sí, oye, es que a mí me gusta la papaya, a mí me gusta el melón, ¿los puedo comer? Por supuesto, también se pueden consumir. A manera general, digo, ya los invitaría yo a que en el área de nutrición les brinden el listado de frutas con la porción segura, pero a manera general los pueden medir las frutas como una pieza o una taza. Casi todas las frutas entran dentro de ese rango. Y las frutas que no contengan esta fibra, por ejemplo, la papaya, el melón, podemos mezclarlas con un poco de almendras, nueces o cacahuates para que nos ayuden también a retardar un poco la absorción del carbohidrato que proviene de esa fruta. Pero todas las frutas están permitidas, todas las podemos consumir. El único punto que yo les digo, foco rojo, es cuando las frutas las hacemos en jugo. Ahí sí, como necesitamos mucha fruta para hacer un vaso de jugo, por ejemplo, jugo de naranja, y que le quitamos toda la fibra porque se queda ahí en el extractor, ahí sí corremos un riesgo de que se puedan disparar o nuestros niveles de glucosa o nuestros niveles de insulina cuando consumimos la fruta en esta manera, cuando la hacemos en jugo. Entonces, eso sería como mi única precaución.
Muy bien, no hay frutas prohibidas, solo hay que cuidar las porciones, ¿verdad? Es lo que hemos Exacto. venido aprendiendo.